Buenas tardes. En verdad nos veníamos encontrando durante este día en la Carpa Blanca. Yo simplemente tomo la palabra para dar inicio a este nuevo encuentro de formación. Decir en este aspecto que para nosotros es sumamente importante, primero, esta formación, que es la única formación en la provincia para las compañeras y para los compañeros, docentes, trabajadoras y trabajadores de la educación, que nos permite poder conversar, construir conocimiento sobre la educación intercultural. Es la única en la provincia. Y es un orgullo que nuestro sindicato, nuestra organización sindical, sea el lugar en donde se pueda llevar adelante esta construcción de conocimiento, este proceso de formación. Es un orgullo que sea la ANSAFE, que sigue siendo fiel a ese mandato fundacional de que la escuela pública hay que defenderla en la calle, hay que defenderla en la escuela, pero que también el sindicato tiene que ser ese lugar que sea un punto de encuentro en donde podamos debatir, acordar o no, pero siempre teniendo en claro que el objetivo va a ser defender la escuela pública y en este caso en particular defender la educación intercultural. Y defender la educación intercultural tiene que ver con procesos de formación, pero también tiene que ver con procesos de discusión política en la mesa paritaria, en una mesa paritaria que hoy está cerrada, pero que también está claro de que hubo momentos en donde nosotros en esas mesas paritarias pudimos ir logrando avances concretos y específicos para la educación intercultural y que ahora nos interpela la necesidad de seguir profundizando ese proceso de lucha. Quizás con dificultades, por supuesto, pero cuando nosotros estamos planteando en este plan de lucha que es necesario mejores condiciones para enseñar y para aprender, yo quiero retomar una de los pedidos, de los debates del primer encuentro de esta jornada de formación, que es la creación de cargos. Es necesario más cargos. Y por eso también esta carpa, ¿eh? Por eso también esta carpa. Porque acá hay una comunión entre esta carpa y el proceso de formación que estamos dando. Y que el proceso de formación hoy no lo demos por streaming, no lo demos de manera virtual o no lo demos presencialmente en algún lugar que no sea este, que es el lugar de lucha, que es el lugar que nos aglutina a las trabajadoras y a los trabajadores de la educación. Por eso celebramos este encuentro. Por eso celebramos la posibilidad de seguir construyendo conocimiento. Y por eso celebramos esa política gremial de la ANSAFE que dentro de muy poco, el 24 de junio de este año, estaremos convocando nuevamente a la Asamblea Ordinaria, donde vamos a discutir la política gremial y seguramente, como viene sucediendo, la política gremial de la ANSAFE va a tener entre sus ejes seguir fortaleciendo
la educación intercultural. Así que bienvenidas compañeras, bienvenidos compañeros, que sea una excelente jornada de trabajo, pero que también sea una excelente jornada de lucha. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, los saludo de nuevo, la saluda de nuevo. Muchísimas gracias por estar, por venir a esta carpa, la carpa de la dignidad docente. Gracias, Rodrigo. Nosotros hemos aprendido de los pueblos indígenas algo que es muy importante, que es valorar y respetar los territorios. Y esa es la consigna que hemos tomado también como ANSAFE. Por eso es importante, la carpa va recorriendo todos los territorios de la provincia y va tomando los valores, las costumbres, de cómo los maestros de cada departamento luchan por la educación. En este caso, en San Javier, una de las luchas que comenzó cuando nosotros nos unimos a la lucha de los pueblos indígenas allá por el 2015, donde docentes interculturales, idóneos en ese momento, nos pedían por cargos, nos pedían por formación, nos pedían por escuelas interculturales. Y es así que en el año 2016, uno de los puntos de la paritaria fue luchar por estas condiciones laborales que son dignas para los trabajadores de la educación, y por supuesto que nosotros queríamos sumar a esta dignidad, a esta lucha, a los educadores interculturales bilingües. Es así que comenzamos a trabajar y nos adentramos dentro de nuestra curiosidad y la necesidad de entender qué nos pedían cuando nos decían: queremos que respeten nuestra cultura, queremos revitalizar nuestra lengua. Y la verdad que desconocíamos bastante, a pesar de que somos maestros, desconocíamos bastante esa parte de la historia. Por eso valoramos esta formación, por eso valoramos las profesoras que hoy están acompañándonos, Vero, María Claudia, en otro momento fueron otras, pero esta formación que vamos a proponer hoy acá en San Javier es una formación que empezó a fines de marzo y que se va a desarrollar durante casi 3 meses con encuentros presenciales, encuentros virtuales. Este encuentro se está grabando, va a quedar colgado en la plataforma, en donde todos los docentes tienen acceso, los docentes que se inscribieron en esta formación tienen acceso. Es una formación que tiene espacios simétricos, asimétricos, y entonces podemos pensar que los que no pudieron venir hoy lo puedan ver próximamente. Porque también tenemos que decir eso, lamentamos que es la primera vez que ANSAFE realiza una formación y que no pudimos lograr el acompañamiento del Ministerio de Educación. Es la primera vez desde el 2019 que nosotros realizamos formaciones en ANSAFE y siempre el Ministerio nos otorgó las licencias. Hoy, lamentablemente, yo quiero reclamar, porque hay muchos docentes, muchos educadores bilingües que hoy no están presentes, que querían venir, porque la verdad es que le quitaron esa posibilidad. La verdad que es lamentable. Lo quería decir porque se tiene que decir. Así es. Bueno, esta clase tiene que ver con la unidad 2 de la formación. Se llama, es la última clase de la unidad 2, así nos apuntan las profes. Se llama Procesos de construcción y transmisión de memoria de masacres indígenas en la escuela. Entonces, ahí está el cartel, la placa, entonces lo pueden ver desde allí. Y decirles esto, agradecerles
Le vamos a dar la palabra después a los compañeros. Marito también seguro que tiene algún mensaje para decirnos, pero eso, agradecerles. Hay compañeros de Rosario, compañeros de Vera, compañeros de 9 de Julio, de Garay, de Obligado, de San Javier, de San Justo, de las escuelas de la capital, del departamento de la capital, que son los departamentos donde hay escuelas interculturales bilingües. Todos están presentes hoy. Algún compañero vino para poder representar a sus otros compañeros docentes que no pudieron estar. Así que muchísimas gracias y bueno, vamos a seguir con estas formaciones a pesar de todo. Gracias. No quiero alargarlo más, solamente agradecer, invitarlas a María Claudia y a Vero para que inicien la formación y bueno, y recalcar esto, ¿no? Que bienvenidos y gracias a todos los educadores bilingües que hoy están acá, pero también a los educadores de las otras escuelas que, como dijo una compañera que acá la estoy viendo, Vero Catorí, ¿sí? La interculturalidad no es solo de las escuelas interculturales ni de los maestros interculturales, es de todos los docentes de la provincia de Santa Fe y del país. Así que gracias por estar. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muy contentas de estar acá. De alguna manera también conmovidas con el espacio en donde estamos, ¿no? Yo pensaba, mientras escuchaba a los compañeros presentar, estamos en la plaza. La plaza en nuestro país tiene un simbolismo muy particular. Podemos pensar la plaza vacía, la plaza del 24 de marzo, esta plaza con sangre, esta plaza que tuve la oportunidad de conocer en varios viajes anteriores con Vero, y tener la carpa detrás, o sea, es como bastante conmovedor y nos interpela poder en esta clase que decimos que es la última de la unidad 2, abrir discusiones y problemáticas referidas a procesos de construcción de memorias indígenas. Y les comento cómo pensamos esta clase 6 tan particular, porque bueno, los que están haciendo la formación saben que en cada clase ambas desarrollamos. Preparamos la presentación de diapositivas, buscamos los recursos y nos organizamos de tal manera que las vamos a hablar. Pero en esta oportunidad particularmente convencí a Verónica de que es su línea de investigación y de interés. Verónica viene muchísimos años trabajando en San Javier, cuestiones que tienen que ver con memoria, y me pareció que en esta oportunidad la protagonista de esta clase tenía que ser Vero. La que sigue, la 7, ahí voy a hablar yo. Como sabemos, los pueblos indígenas han sido víctimas de múltiples procesos de genocidio, matanza, represión por parte del Estado, nacional o provincial. Y en esta clase particularmente nos centramos en uno de los conflictos interétnicos que se produce en el año 1904 en este lugar donde estamos, San Javier, a través de la reconstrucción de diarios de la época y también a través del cine, a partir de una película que es apropiada para documentar el hecho histórico y que se llama El último balón. Diría que el tema de investigación de Vero, que está centrado en la problemática de los conflictos étnicos, la reconstrucción de memoria y los usos del pasado aborigen en San Javier.
decir que tanto su tesis de investigación, la licenciatura, como en el doctorado tienen que ver con esta temática. Yo voy a leer los 2 títulos de las tesis porque me parece pertinente. La rebelión Mocoví de San Javier, de 1904, una reconstrucción a partir de la producción periodística de la época, y su tesis doctoral, conflictividades interétnicas en la Argentina del siglo XXI. La vigencia de la rebelión Mocoví de San Javier de 1904, una reconstrucción a partir de voces actuales. Muchísimas gracias, Ansafé, Patri, Rodrigo, Mario, todos, Celia, por supuesto, siempre. Y gracias a todos ustedes por estar acá escuchando, por continuar esta formación, ya queda menos. Muchísimas gracias por estar acá. Y bueno, como ya han presentado, la clase de hoy se va a centrar en las masacres indígenas. ¿Está la placa? Sí. Como decía María Claudia recién, recapitulamos un poco lo que ya venimos hablando de inscribir esta masacre y otras a las que ya hemos hecho referencia en la clase anterior, que fue el conversatorio tan lindo que compartimos con Eliana, Gabriela y Graciela. Graciela justamente hacía referencia a la masacre de Napalpí, que después vamos a hacer alguna mención. Entonces, empezar diciendo que lo que ocurrió en San Javier no fue un hecho aislado que pasó en San Javier, como muchas veces se lo presenta, sino que se inscribe en ese largo proceso de violencias que fue la política del Estado argentino hacia las poblaciones originarias y que se intensifica desde finales del siglo XIX, como ya hemos visto. En ese momento, en San Javier, como en tantas otras regiones de nuestro país, llegan la inmigración promovida por el Estado, se produce el arrinconamiento de los indígenas en zonas mucho más alejadas y más pequeñas, porque las tierras son incorporadas al proceso productivo, incorporadas al modelo capitalista, el disciplinamiento de la mano de obra, como también ya hemos visto, la explotación de la fuerza de trabajo. Entonces, ese es el contexto en el que se van a inscribir todos estos procesos de resistencia y represión. En el caso de San Javier fue uno de los departamentos del norte de la provincia que mayor caudal inmigratorio recibió, con lo cual, estos procesos tuvieron particular intensidad. Vamos a pasar a la que sigue. Acá este mapa ya lo hemos visto también, ¿sí? Son distintas masacres, algunas anteriores a la de San Javier, como la de San Antonio de Obligado, otras posteriores, como Napalpí, El Zapallar, Pampa del Indio, Rincón Bomba, que tienen muchos aspectos en común, como haberse gestado como movimientos de resistencia indígena, producto de un malestar que venía gestándose desde tiempo anterior y que hizo surgir en los distintos contextos nuevos líderes indígenas que apostaban por transformar la situación vigente. Esto es una característica muy común a estos movimientos y a otros que han tenido lugar en otros momentos históricos, en otros tiempos y en otras regiones completamente alejadas a estas, donde cuando la colonización y el capitalismo son introducidos de manera muy forzada y muy veloz, se van a producir movimientos de resistencia que articulan aspectos políticos y aspectos religiosos. La promesa de salvación, la promesa de un fin del mundo que va a llegar, donde vendrá luego de eso un tiempo de felicidad y de justicia en la tierra. Este tipo, de características de estos movimientos fueron propios en San Javier, en Napalpí, en Rincón Bomba y, como digo, en otros tiempos también. Más allá de las características particulares, que después, ahora en un ratito vamos a detenernos más en la de San Javier, las consecuencias en común que tienen todos estos movimientos tienen que ver con la represión sistemática de las fuerzas del Estado, como a toda manifestación que atentara contra el orden vigente. Y eso es lo que pasó en todos estos casos, como vamos a ver, ¿sí? Paso.
Bueno, también otra cosa que, bueno, ya también venimos hablando, pero vamos a reforzar, pensar que... la otra placa, ahí está. Este genocidio indígena del que siempre hablamos, tampoco tenemos que entenderlo como el momento constitutivo del Estado Nacional, que por supuesto sí es así, digamos, nuestro país se construye sobre la base de las matanzas indígenas, pero no es algo que empiece y termina, ¿no? De hecho, como dice allí, la situación de exclusión en la que hoy se encuentran los pueblos indígenas, tanto en esta región como en el resto del país y en América Latina, tienen sus raíces en estas campañas militares y en las políticas de sometimiento y disciplinamiento que, bueno, como decía, no son hechos aislados, no son casos en los que las fuerzas se hayan extralimitado, sino que se continúan en prácticas que tienen plena vigencia, de desalojos, de persecución, de explotación y también de invisibilización, negación, y que en algunos contextos como el actual en el que nos toca vivir en este momento se agudizan con particular fuerza. ¿Pasamos a la otra? Gracias. Bien, además también como hemos estado charlando en relación con los procesos de identidad y de identificación, ¿sí? que hemos hablado mucho de la negación, del ocultamiento. Bueno, hoy concretamente no vamos a hacer referencia a eso, además de la violencia física directa de la represión, de las balas, de las muertes. Los indígenas padecieron la fragmentación de su historia, el ocultamiento de su identidad, esta idea de que, bueno, aún quienes reconocen el genocidio, digamos, y aún condenándolo, bueno, muchas veces dejan de lado pensar en los sobrevivientes, ¿no? Sin duda, hubo muchísimas muertes y por supuesto el exterminio fue la intención, pero tampoco es correcto decir que luego de estos procesos se murieron todos, ¿no? Y es muy común escuchar, yo lo he escuchado muchas veces en San Javier, bueno, no, acá ya no quedan, no, te vas a tener que ir al Chaco para encontrar indios, porque acá ya después del Malón se terminó todo, ¿no? Entonces, bueno, también cuestionar estas narrativas, porque justamente el ocultamiento, la invisibilización, el silenciamiento fue otras de las consecuencias de esta masacre. Y también, por supuesto, fue acompañada por el miedo a identificarse y, bueno, justamente el ocultamiento no solamente como política de la sociedad dominante, sino como estrategia de supervivencia de los mismos pueblos indígenas, bueno, donde justamente eso era una estrategia de necesidad, ¿no? Y también, como la historia también es dinámica y se va transformando con los distintos contextos, podemos también repensar que en las últimas décadas ha habido un proceso de revisión de esto y estos mismos procesos de lucha y resistencia han sido revisados y retomados como parte de la reivindicación de las luchas actuales, ¿no? Bien, bueno, yo sé que acá hay mucha gente de San Javier, que esto seguramente ya lo sabe y lo ha escuchado muchísimas veces, o lo conoce y lo ha vivido en carne propia o escuchado de sus propios antepasados, pero bueno, también hay gente acá que no es de San Javier y también hay gente que nos va a estar mirando que no es de San Javier, entonces es necesario también contar lo que pasó en San Javier, en esta misma plaza, ¿sí? El 21 de abril de 1904, que es el hecho, ¿sí? del que estamos hablando, que como decimos, por supuesto, no empezó ese día, sino que venía gestándose desde muchísimas décadas anteriores, producto de todo el malestar del que hablaba y diversas situaciones de injusticia de las que muchas veces tampoco se ha tenido registro. Bueno, ese día concretamente ocurrió un hecho que ha dado lugar a distintas interpretaciones y discusiones que siguen estando vigentes. Esta masacre del 21 de abril de 1904, que hace referencia a la represión violenta, a los asesinatos hacia los mocovíes, como decía, en línea con todas las demás, fue interpretada
durante muchísimo tiempo como un malón de indios, ¿no? Y bueno, después vamos a seguir hablando de esto, pero digo, es importante pensar que no son distintas palabras para decir lo mismo, ¿no? Digamos, no es, bueno, malón, rebelión, masacre, son nombres y en realidad lo que estamos diciendo no cambia. No, por el contrario, cómo conceptualizamos un hecho histórico, cómo nos posicionamos ante él, es bueno, de qué manera vamos a contar esa historia, ¿no? Entonces, importa bastante e implica desde qué lado nos paramos, si vamos a hablar de rebelión, de masacre o de malón. Y bueno, como quienes viven acá bien saben, son discusiones que para nada están agotadas, al contrario, que están plenamente vigentes y generan reactualizaciones del conflicto, incluso en las distintas conmemoraciones que han tenido lugar, fundamentalmente a partir del año 2004, cuando se conmemoraba el centenario de la rebelión. Bueno, ahí fue reavivado con mayor fuerza y luego de ahí en más, en distintos aniversarios de la rebelión, se han puesto placas conmemorativas, pintado murales. Quienes no son de San Javier seguramente si recorren luego las calles van a encontrarse con algunas de estas marcas, ¿no?, que hacen de este un lugar de memoria. Y bueno, y en esas instancias se reavivaba esta discusión, ¿no?, de bueno, cómo contar, cómo pensar, cómo plantear esos hechos. Vamos a la otra. Bien, bueno, ¿cómo los podemos reconstruir? También esto es importante. Bueno, ¿cuáles son las fuentes que nos llegan para poder decir, bueno, lo que pasó fue esto, ¿no? Y bueno, ¿y de qué lado han sido esas voces? Que después vamos a retomar esta cuestión. Pero bueno, concretamente las fuentes que tenemos disponibles, además de cosas bastante aisladas como telegramas, actas de defunción, que van a datos bastante precisos, pero fuentes que nos den un poco más cuenta de las discusiones, de las opiniones, de las tensiones que había en la época, prácticamente no hay, salvo diarios de la época. Ahí realmente sí se vuelcan mayor información más jugosa, pero por supuesto eso estuvo construido desde un sector que, más allá de que por supuesto no son homogéneos, como ahora vamos a ver, bueno, las voces de las mocovíes por supuesto que no estaban contempladas como voces protagónicas en este proceso, ¿no? Bueno, entonces, estas fuentes disponibles, que son, como digo, fundamentalmente diarios, relatan esto que pasó el 21 de abril como que bueno, se empezaron a escuchar rumores de que estaba por ocurrir un malón, y esto tiene que ver con toda esta construcción que ya venimos hablando de la construcción del indígena como enemigo, como peligro, como amenaza. Hay que ponerlo en ese contexto para pensar que no necesariamente esa era la intención de los mocovíes. De hecho, hay algunos autores, investigadores en esta temática que plantean que en realidad se trataba de un conflicto interno, de un malestar de las poblaciones indígenas que planteaban la necesidad de un cambio de autoridades y que de ninguna manera la intención era atacar al pueblo, ni llegar a la jefatura política, ni hacer un malón, ni muchísimo menos, sino que esa fue la interpretación, ¿sí?, justamente producto de todos estos rumores del peligro de los indios. Entonces, bueno, ante esta interpretación se empiezan a conformar diferentes cantones que después vamos a ver en un mapa, que bueno, también quienes viven acá seguramente saben dónde estaban, distintas terrazas de casas, la policía, la iglesia, donde con la vista a lo alto, bueno, se disponen a mirar hacia lo que se llamaba la toldería, que era la sección indígena, que era el lugar a donde habían sido arrinconados, atrás de la iglesia, ¿no?, para allá, digo, estamos muy en el lugar de los hechos. Y bueno, y en ese lugar, bueno, justamente desde allí, digamos, empieza todo el proceso, donde concretamente, acá es donde empiezan como los matices particulares que toman cada una de estas masacres, que en distintos, las otras, bueno, han tenido circunstancias distintas, pero que de fondo estamos hablando de
procesos bastante parecidos. Bueno, concretamente lo que sucede en San Javier es que se avista desde estos cantones una pelea entre los mocovíes y un criollo a quienes supuestamente le habían robado unos caballos los mocovíes. Esto también es motivo de discusión. Hay muchos que plantean que en realidad eso no fue así, sino que fue impostado, ¿no? Que en realidad es la policía quien roba los caballos para decirle a esta persona que vaya para justamente armar y precipitar los hechos de la manera que ocurrieron, ¿sí? Que no es verdad lo del robo. Pero bueno, concretamente en esa pelea, este criollo es herido de lanza y fallecido varios días después de ese hecho, y ante eso empiezan los disparos, y ante los disparos que empiezan del lado blanco, digamos del lado de los criollos inmigrantes, del lado de los cantones, digo esto también para tener en cuenta de cuando hablamos de las nociones de ataque y defensa, donde las situamos, ¿no? al ataque y la defensa. Bueno, avanzan los mocovíes por las calles laterales de la iglesia, esta, la del frente, hacia, bueno, lo que se interpretó como la intención de tomar el pueblo. Bueno, obviamente, pasemos a la siguiente primero. Ahí está. Bueno, este es un plano del lugar de los hechos que fue reproducido por el diario de la época, un diario de 1904, del mes de abril, donde, no sé si se ve desde donde están sentados, donde están los números, son los distintos cantones de referencia, y los puntitos, bueno, lo que está allá a la derecha es el río, y los puntitos es donde hubo bajas mocovíes, muertes mocovíes, que por supuesto fueron muchísimas más, no solamente en ese momento, sino que no hay que olvidar de contabilizar todos los muertos que hubo no en el lugar de los hechos, a posteriori, ¿no? Los heridos que logran huir pero que mueren más alejados, los que mueren producto de las represalias y persecuciones que continúan durante muchísimo tiempo luego del 21 de abril de 1904. Bueno, esto es un gráfico de cuando los diarios hablan de estos hechos como noticia, más o menos ese era el escenario acá, ¿no? donde estamos situados. Bueno, pasamos a la otra. Como decía, como ha ocurrido con todos estos movimientos de resistencia, San Javier, Napalpí y tantos otros, la represión fue la respuesta inmediata, ¿no? Y como decía también, la represión no fue entendida de tal manera por algunos sectores dominantes, sino como una defensa justificada del pueblo. Bueno, por supuesto, los indígenas no contaban con armas de fuego, entonces ante la desigualdad del armamento, los muertos son totalmente mocovíes, y esto también es una característica que se repite en todas las otras masacres que fueron también interpretadas como un ataque que los blancos debieron acallar, pero siempre, sistemáticamente, los muertos siempre fueron indígenas y nunca de las fuerzas del Estado, la policía, los criollos o los inmigrantes. Bueno, y como decía, además de los muertos, también debemos pensar en quienes permanecieron y continuaron viviendo ocultados, marginados, explotados, y muchos de ellos huidos de San Javier, muchos hacia el norte, y muchos, algunos, van a tener participación en los hechos de Napalpí 20 años después, ¿sí? Digamos, por eso pensamos que son procesos que se emparentan en muchos sentidos, tanto en sus características similares, en sus protagonistas, en las consecuencias que han sufrido sus víctimas, ¿sí? Entonces, por eso es importante pensar que más allá que hoy estemos en San Javier y hablando de San Javier, no es una anécdota de lo que estamos hablando, ¿no? Bien, vamos a pasar a la otra. Bueno, como decía, las principales fuentes que hay para reconstruir estos hechos son diarios de la época, diarios que van a narrar los hechos como noticia,
Como toda noticia, desde el 22 de abril hasta más o menos mediados de mayo y se empieza ahí a diluir y ya hacia fines de mayo no aparecen más, ¿no? Fundamentalmente lo más jugoso, digamos, donde es más interesante analizar la información disponible son de los últimos días de abril. Bueno, en San Javier en ese momento no había diarios aún. El primer periódico, denominado El Mocoví, es fundado en 1911, o sea que en 1904 no había prensa local. Sí, en Santa Fe, en Rosario y en Buenos Aires, que es desde donde yo, digamos, bueno, relevé la información cuando estuve trabajando con esto para mis tesis. Bueno, donde más ampliamente se despliegan los hechos son en los diarios de Santa Fe, un poco en menor medida en Rosario y también en Buenos Aires, porque el gobierno de la provincia de Santa Fe estaba alineado con el gobierno nacional, que recordemos 1904 es el último año de la presidencia de Julio Argentino Roca, ¿no? Digo, para también pensar en todos estos procesos que venimos hablando desde el encuentro introductorio, más o menos estamos dentro de este contexto. Bueno, como se ve, estos titulares, bueno, no está la página completa, esto es un pequeño recorte, pero se ve que son bastante grandes, ¿no? Ocupan bastante espacio y están, digamos, bastante alineados con esta idea de ataque de indios de San Javier, malón, peligro, amenaza, el gobierno tiene que hacer algo, ¿no? Este tipo de titulares. Pasemos a la próxima, por favor. Analizando los diarios de la época, podemos pensar, bueno, digamos, podríamos hacer otra lectura y encontrar otros, pero en principio planteé 3 ejes de discusión para retomar qué es lo que se decía, sobre qué se discutía, qué es lo que se proponía en la época, ¿no? El primero de ellos tiene que ver con las causas del conflicto. ¿Qué se pensaba en la época? ¿Qué pensaban quienes escribían en los diarios de por qué se había desatado el conflicto? Bueno, hay algunas opiniones que, como venimos diciendo, ponían el énfasis en el ataque de los indios y en su inherente salvajismo, en su violencia, en, bueno, todos estos pensamientos referidos a que son una raza inferior, etcétera, etcétera. Pero es importante remarcar que no son los únicos, ¿no? Digamos, aunque hayan sido los que más han sido escuchados o los más difundidos, no es que todo el mundo pensaba así. Digo, es importante pensar que no son completamente homogéneos los contextos y tampoco hay una cuestión tan dicotómica de indígenas por un lado, blancos por el otro, ¿no? Incluso hay algunos diarios bastante posteriores que con motivo de distintas conmemoraciones de San Javier plantean que algunos blancos que estaban como forzados a estar en los cantones erraban los tiros a propósito porque justamente no estaban de acuerdo con la represión. Por supuesto, la represión sí ocurrió, pero es importante pensar que no era un consenso absoluto, sino que hay muchas voces en algunos diarios, por supuesto no en todos, que hacen hincapié en las condiciones en las que vivían los mocovíes y hay descripciones bastante detalladas respecto de bueno, el frío que pasaban, el hambre que pasaban, las situaciones de explotación en las que se encontraban. Entonces el análisis que hacen es, bueno, en estas condiciones, ¿qué más se puede esperar que se rebelen? ¿Cómo no van a bueno, generar una resistencia si se los está tratando de esta manera desde hace tanto tiempo, ¿no? Entonces digo, es importante tener en cuenta también estas tensiones que también se generaban ya en 1904. Después, otra línea de discusión que está bastante atravesada por todo lo político partidario, hacen bastante énfasis en el rol del Estado provincial. Bueno, son bastante claros los diarios en ese sentido, cuáles eran oficialistas, cuáles eran opositores. Entonces ahí, bueno, se ve claramente que algunos sectores afines al gobierno planteaban que en realidad no hubo ningún malón ni ningún movimiento de resistencia indígena ni ningún ataque, que en realidad todo lo que hubo fue una instigación por parte de los sectores opositores para desestabilizar al gobierno, quitándole con ello toda, digamos, bueno, legitimación al malestar, ¿no? Digamos, planteando, bueno, en realidad los mocovíes fueron usados y, bueno, fue armado por ajenos al gobierno para desestabilizar al gobierno. Y por otro lado, estos otros sectores
digamos, los opositores al gobierno planteaban que el mal manejo de la situación social indígena por parte del gobierno es la que generó el caos y la que produjo que los hechos sucedieran como sucedieron y que el gobierno no haya podido controlarlo o que no haya estado a la altura de poder evitarlo. Y bueno, y un último eje de discusión, digamos, otra línea por donde van las noticias, los debates en los diarios de la época, tiene que ver con las medidas a tomar. Bueno, ¿qué se propone hacer, ¿no? Era bastante difundida esta idea de que la cuestión indígena se trataba de un problema, ¿no? Entonces, bueno, muchas de las noticias van en términos de, bueno, solucionar el problema del indio. De hecho, bueno, 1904 es pocos años antes de 1910, donde se conmemora el centenario de la Revolución de Mayo, y hay muchos escritos que van en ese sentido de decir, bueno, tenemos que poder llegar al centenario, tenemos que poder celebrar nuestro centenario libre de salvajes al interior de nuestras fronteras, ¿no? Entonces esto era una preocupación bastante instalada. Y ahí entonces empiezan a discutirse sobre los modos de arribar a esto. En algunos casos eran claramente represivos y a favor del exterminio directo, ¿no? Como, bueno, plantear así sin más, sin disimulo, hay que matarlos, o empujarlos hacia el norte y que se vayan hacia el Paraguay. O bien otras posiciones que tenían más una posición respecto de incorporarlos como brazos útiles, ¿no? Incluso en estos términos, así como lo estoy diciendo, por más espantoso que suena. Pero bueno, esto de educarlos para que sirvan a un fin de provecho, que se incorporen al progreso, que se civilicen. Y en este sentido tenemos que pensar cuando en esa clase que hablábamos de los modelos educativos, bueno, ese modelo educativo que se instala para homogeneizar, asimilar, civilizar, bueno, va en línea con estas ideas, ¿no? De incorporar a estas poblaciones para que, bueno, no generen, no alteren el orden, no generen caos y que se puedan incorporar como fuerza de trabajo al progreso que estaba, bueno, con expectativas de generarse. Vamos a pasar a la otra. Bueno, acá, como decía María Claudia, vamos a hablar un poco del cine, que podríamos pensar que, bueno, no tiene tanto que ver con lo que estamos hablando, pero por el contrario, creo que es necesario reparar en esta película que se filma en 1917, aquí en San Javier, en el mismo lugar de los hechos, con los mismos protagonistas, salvo solamente 2 actores contratados, profesionales, digamos, que no hacen de sí mismos. Pero bueno, esta película se llamó El último malón. ¿Por qué digo que es importante? Más allá de la película en sí, ¿sí? Lo importante es pensar, que ahora después vamos a retomar, de qué manera ha servido como vehículo para acercarnos el pasado al presente. Por supuesto, no sería correcto decir que si la película no se hubiese filmado no se recordarían esos hechos. Por supuesto que no. Pero el hecho de que exista la película y por las características del cine de generar verdad, de, bueno, queda muchísimo más en la memoria. Cuando uno dice, bueno, no me acuerdo de tal cosa que aprendí en la escuela, pero vi la película y entonces ahí, digamos, impacta en la subjetividad de otra manera. O porque es mucho más fácil transmitir a partir de una película, ¿no? Muchas veces en distintas escuelas, no solamente en San Javier, cuando hay que hablar de estos hechos, bueno, se recurre a la película para mostrar la película. Entonces, de alguna manera nos permite establecer un diálogo entre el presente y el pasado, y la construcción de memorias actuales dialoga con esta versión del pasado, donde muchas veces se funde o se confunde la ficción con los hechos, ¿no? Que bueno, después vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, esta película, además, ¿sí? Además de la importancia que tiene para San Javier, para los hechos que hacen referencia a la rebelión Mocoví, tiene características que son bastante particulares dentro del cine, ¿no? Bueno, es una de las, no me quiero extender mucho en esto porque a lo mejor no tiene tanto que ver, pero bueno, es una de las
los únicos 5 largometrajes del periodo del cine silente de Argentina que se conservan, la única de la provincia de Santa Fe, la primer película de temática indígena que se filma en América Latina, digamos, tiene características que hacen que mucha gente se haya acercado a la obra desde el cine por interés en la película como tal y no tanto por la temática, y ha llegado a la temática por la película, ¿no? Donde, bueno, uno podría pensar que es al revés. Uno se pone a investigar sobre las masacres indígenas, sobre la historia de la provincia de Santa Fe, descubre la masacre de San Javier y se encuentran con que hay una película. Ese sería un camino para aproximarnos. Pero mucha gente ha hecho el camino inverso, ¿no? Que, bueno, ha estudiado cine, se ha encontrado con esta película y ha llegado a San Javier y a la rebelión Mocoví por la película. Y de hecho hay muchos, después vamos a ver uno y va a estar subido en la plataforma y también está disponible en los materiales de AMSAFE, así que seguramente lo conocen, pero bueno, hay muchas realizaciones audiovisuales, largometrajes o cortos que hablan de la cuestión Mocoví en la actualidad y retoman la película o escenas de la película como las escenas de los hechos, desde, bueno, el ciclo de Canal Encuentro del pueblo Mocoví, no recuerdo el año, pero que ya tiene muchísimos años, otros tantos de la provincia de Santa Fe, la película Anhelo de Rebelión de Pablo Romano, la última rebelión de Pablo Alvira. Seguramente me estoy olvidando muchas porque son muchas. Después, bueno, si quieren, puedo facilitar los links para que los tengan a disposición. Muchos seguramente quienes son de San Javier ya los conocen. Pero bueno, ahí vemos justamente cómo se ponen en diálogo la versión de la película con las voces del presente que la van a interpelar. Pasamos a las próximas placas. Bueno, ahora tenemos 2 placas de escenas de la película. La película empieza mostrando un poco cómo era la vida mocoví antes de la colonización, entonces hay varias escenas que muestran, por ejemplo, en este caso la pesca con fija, en otros casos la caza del yacaré y demás. La siguiente hace referencia justamente a cómo se fue gestando la rebelión, el malón, la película se llama El último malón. Esa es la procesión del 3 de diciembre de 1903. Por supuesto es un documental reconstruido en 1917, no son los hechos de la procesión, sino bueno, la reconstrucción de eso. Donde, bueno, la película cuenta que justamente producto de estas promesas de salvación y este componente religioso que tenía el proceso de resistencia, esa procesión tuvo una inusitada fuerza. Bueno, en la escena de abajo son los 2 actores, ¿sí? Que son los únicos actores de la película, el cacique, que estaba del lado de las autoridades, que bueno, ahí me gustaría hacer un paréntesis, ¿no? Porque muchas veces a estos caciques acá, en Colonia Dolores pasaba lo mismo, había caciques que estaban cooptados por las autoridades y muchas veces se los ha calificado como vendidos, traidores, pero también se cuestiona mucho esa visión porque hay quienes plantean que en realidad no les quedaba otra y en realidad no hacer eso hubiese implicado que las fuerzas del Estado avanzaran con muchísima mayor fuerza, entonces en realidad no se trató de una traición, sino de una protección, ¿no? Digo, me parece interesante mencionarlo. Y la mujer que está al lado del cacique es Rosa Paiquí, que forma parte de una trama ficcional, amorosa, donde bueno, la película incluso la presenta de este modo, como parte de una ficción, digo, un documental con una trama ficcional que bueno, de entrada se presenta como tal, pero bueno, bueno, la gente de San Javier, esto ya por supuesto que lo sabe, pero lo digo para quienes no son de San Javier, esta mujer, digamos, simbolizando la resistencia de las mujeres indígenas y el rol protagónico de las mujeres indígenas en la rebelión, es la que le da nombre a la Escuela Intercultural Rosa Paiquí, ¿sí? Que es, como decíamos la otra vez en el conversatorio, la escuela donde trabaja Eliana, que fue la docente de Mocoví de San Javier, que nos compartió su trayectoria, su experiencia, la única escuela primaria para adultos de modalidad intercultural bilingüe de la provincia, ¿no? Entonces, por eso digo, bueno, es necesario mencionar la película El último malón si vamos a estar hablando de estos hechos acá en San Javier.
Y la escena de la derecha, del extremo de allá, es, bueno, justamente el momento de la rebelión propiamente dicha, el malón, según otros, como lo interpretan, ¿sí? Es esta avanzada por las calles laterales, esto es ahí donde están sentados ustedes, ¿no? A partir de las balas que caían de los cantones. Pasamos a la otra. Bien, bueno, la torre de la iglesia, que pueden ver allá, que fue utilizada como cantón. Y acá también, esto también genera en la actualidad toda una discusión respecto del rol de la iglesia en ese momento, que bueno, era una reducción, San Javier, y bueno, cuál debería ser el lugar de la iglesia en una reducción que está pensada para proteger a los indígenas, que en este caso, bueno, toma esta postura, incluso... bueno, yo he presenciado pedidos de disculpas por parte de la iglesia hace muchos años del rol que tuvo la iglesia, de que, bueno, no fue, digamos, utilizada para resguardo de la población indígena, sino por el contrario, facilitando la represión. En la otra se pueden ver disparos a la altura de la calle, se ven policías, se ven civiles, ¿sí? Bueno, la matanza. En la de abajo, las muertes mocovíes, como decimos, algunas, pero que fueron muchísimos más. Y en la última, cuando los mocovíes son llevados detenidos, ¿no? Son apresados y llevados detenidos. Bien. Bueno, vamos a pasar a la próxima. Bien, como decía, esta película cumple un rol importante en la reconstrucción de las memorias de este conflicto de 1904. Y para hablar de esto, para hablar de las memorias, tenemos que hacer un breve repaso bueno, a ver, meternos un poquito en cómo entendemos a la memoria, cómo entendemos el concepto de memoria, de la misma manera en cómo hablamos de qué entendemos por identidad, qué entendemos por grupo étnico, cómo vamos a entender los territorios, y siempre dijimos que no los vamos a entender como estáticos, a partir de una esencia que es inmutable, sino que por el contrario vamos a hacer énfasis en el proceso dinámico, histórico y en la transformación que atraviesa estos procesos de identidad, memoria y demás, ¿no? Entonces es importante pensar a la memoria no como una reconstrucción tal cual de los hechos del pasado, sino como una reconstrucción que se hace desde el presente a partir de las necesidades políticas y sociales desde el presente. Y en esa reconstrucción se disputan sentidos políticos, ¿sí? Como decía, bueno, ¿cómo vamos a hablar de esto que pasó? ¿Cómo vamos a reconstruir esos hechos? ¿Fue un malón? ¿Fue una masacre? ¿Fue una rebelión? Y ahí se disputan sentidos y no se están discutiendo tanto hechos, ¿no? Bien, vamos a pasar a la otra. Así como hablábamos de que las identidades están en condiciones de desigualdad a la hora de manifestarse, también las memorias están en posiciones desiguales a la hora de construir su relato sobre el pasado. Las memorias de los sectores dominados, de los pueblos indígenas, van a transcurrir en contextos subterráneos, como decíamos, de las lenguas indígenas, que muchas veces quedan relegadas al ámbito de lo familiar, al ámbito de lo doméstico. Bueno, y en esos canales también se transmiten de esa manera las memorias indígenas, de un modo que no tiene nada que ver con las posibilidades que tienen los sectores dominantes de construir un pasado acorde a los intereses vigentes. Por eso decíamos, bueno, las fuentes de la época también las tenemos que ver en esta clave. Bueno, ¿quiénes tuvieron la posibilidad de construir un relato de los hechos acorde a los intereses del momento, ¿no? Bueno, ¿qué voces estamos leyendo cuando leemos los diarios de la época? En línea con esto, entonces, también tenemos que entender los silencios. O sea, las memorias se construyen teniendo en cuenta todo esto, y entonces también los silencios, que por supuesto forman parte, los olvidos forman parte de las memorias, pero también los tenemos que entender en este contexto de luchas por el poder. Y no tenemos que pensar que los silencios entonces son simples olvidos, ¿no? Que por ahí muchas veces
sucede, lo escuchamos, sobre todo con hechos, con masacres sobre las que pasó tanto tiempo, tanto esta como las de Napalpí, que es como, bueno, ya se perdió, ya se diluyó, ya los jóvenes no recuerdan más, todas las víctimas directas ya fallecieron, entonces eso, bueno, de alguna manera se evaporó. No es del todo correcto entender los silencios de esa manera, porque muchas veces tenemos que pensar que los silencios también hablan, ¿no? Así como cuando hablábamos de las identidades étnicas, bueno, no nos tenemos que quedar con la negación de la propia identidad étnica como que alguien simplemente no se identifica, ¿no? Sino que, bueno, justamente está respondiendo a un proceso de discriminación donde identificarse le va a jugar como desventaja. Bueno, en el caso de los silencios y las memorias de las masacres pasa algo parecido, ¿no? Entonces tenemos que entender los silencios como parte de las memorias dolorosas, reprimidas, que por alguna razón no se pueden contar, no simplemente que hay una indiferencia y que entonces quedaron relegadas. Vamos a pasar a la que sigue. Bueno, como venía diciendo, memoria e identidad son procesos que van claramente de la mano, ¿no? Digamos, no se puede pensar en la memoria sin pensar en la identidad, en este sentimiento de comunidad compartido. Y a la vez esta búsqueda de la memoria también apuntala el sentimiento de pertenencia, esto de compartir esta historia, ¿no? Tener este pasado en común retroalimenta los procesos de identificación étnica. Y a la vez apelar a la memoria, apelar a estos hechos históricos como parte del proceso del propio pasado, permiten de alguna manera hacerle frente a estas acusaciones de inautenticidad de las que hablábamos, ¿no? De cuando muchas veces se busca instalar esta idea de la extinción de los pueblos indígenas y entonces cuestionar a quienes desde el presente se posicionan como indígenas. Y bueno, y producto de las transformaciones, ¿no? Bueno, ya no hablan la lengua, ya no habitan sus territorios, todo esto que hemos hablado en clases anteriores, donde entonces se deslegitiman los reclamos actuales. Bueno, una forma de hacerle frente a eso también es apelar a una memoria común, ¿no? Por eso, ahora vamos a ir a esto, pero digo, es importante tener en cuenta esto para también pensar, bueno, el rol de la educación intercultural, y qué lugar le da a estas memorias, cómo escucha esos silencios, ¿no? Y pensar, bueno, que se juegan muchas cosas, no solamente contar un hecho histórico por el solo hecho de saber la historia, sino que, bueno, se están jugando todos estos procesos de poder pensarse como parte de una comunidad, de compartir un pasado, bueno, todo esto que estamos hablando. Bien, pasemos a la que sigue. También, bueno, ya lo hemos mencionado, lo nombró Patri hoy bastante. En el contexto de los últimos años ha habido un proceso de revisión de estos hechos, producto de un contexto que tuvo que ver, bueno, con políticas de derechos humanos que hicieron replantearse los hechos del terrorismo de Estado de la última dictadura militar, que luego se hicieron extensivos para pensar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado, no solamente desde la década del 70, durante la década del 70, sino desde muchísimo antes, y pensar el genocidio indígena también como parte de un genocidio, y bueno, como parte de todo ese proceso de revisar estas prácticas, se ha planteado bueno, la búsqueda de verdad y memoria, los pedidos de justicia, juicios al Estado. Bueno, y en este punto también estas distintas masacres de las que estuvimos hablando tienen mucho en común, ¿no? Las primeras sobre las que se ha dictado, o sea, se han hecho los juicios y se han dictado sentencias, han sido Rincón Bomba y luego Napalpí. A partir de ese proceso también empiezan otros como San Antonio de Obligado y San Javier, y actualmente el Cepallar y Pampa del Indio, ¿no? Como parte justamente de estos pedidos de reclamos y pedidos de justicia. Bueno, pasemos a la otra. Y bueno, en relación con esto que estaba diciendo, también entender que estos juicios por la verdad, estos pedidos
por justicia, verdad y memoria, tampoco son pedidos aislados. También entenderlos, como decíamos al principio, como parte de un proceso más amplio que entiende que hubo un plan de exterminio hacia las poblaciones originarias y que no fue un hecho de violencia fortuito donde, bueno, alguien atacó y alguien se defendió y hubo fuerzas que se extralimitaron. Por el contrario, el pedido de justicia tiene que ver con cuestionar esas narrativas y repensar entonces los conceptos de ataque, defensa, violencia, malón, etcétera, todo esto que veníamos hablando al principio. Tenemos que pensar el rol de la educación intercultural bilingüe en estos procesos. Bueno, ¿qué sucede en las escuelas o cuál es el rol de las escuelas? Como siempre decimos, de todas las escuelas, no solamente de las escuelas interculturales bilingües, la apuesta es que en todas las escuelas la historia de la provincia de Santa Fe se enseña, incluyendo las masacres indígenas. Bueno, yo personalmente aprendí sobre la masacre de San Javier, bueno, digo, me interioricé en estos temas estudiando antropología, no estudiando historia en la escuela, ¿no? Y seguramente muchas de ustedes, sobre todo quienes no son de San Javier, les ha pasado lo mismo, ¿no? En Apalpí lo mismo, digo, son hechos que nos enseñan como parte de la historia de nuestro país. Y bueno, y tenemos que pensar, como venimos diciendo desde el principio, que no son temas de importancia solamente para quienes van a una escuela indígena, son temas importantes para todos quienes trabajamos en educación en general. Pero bueno, obviamente, dicho esto, sí es importante pensar qué sucede en las escuelas interculturales bilingües, donde estos mismos protagonistas, sus descendientes, son tanto docentes como niños, como las familias, ¿no? Entonces, bueno, en Rosario, donde nosotros trabajamos fundamentalmente, hemos podido observar, conversar con maestros indígenas, fundamentalmente, donde remiten que a partir de distintos procesos de formación, como docentes indígenas. De estas cuestiones vamos a hablar en la unidad 3, cuando hablemos de políticas públicas y los procesos, digamos, de formación, así que no me voy a adentrar mucho en esto, pero bueno, en estos procesos de formación docente para docentes indígenas, el hecho de aprender sobre procesos de violencia desde la conquista española y en adelante, y todos los procesos de violencia del Estado y demás, se reactivan de un modo especial memorias de muertes, violencia, sufrimiento y dolor. Y entonces, bueno, aparece la pregunta de cómo transmitir esto en las escuelas, de qué modo transformar estas memorias dolorosas, esto que siempre fue silenciado y ocultado y que siempre circuló por caminos más vinculado a lo propio, a lo seguro, a lo comunitario, cómo hacerlo un contenido escolar, cómo transmitirlo en las escuelas. Muchas veces los docentes refieren que lo aprendido durante muchísimo tiempo fue por respeto a los mayores no hablar, o para no reabrir una herida, no volver sobre ella. Sin embargo, eso entra de alguna manera en contradicción con la necesidad de transmitir y de enseñar y que se sepa. Y entonces sí reconocen que es importante que los niños aprendan sobre qué fue la masacre de Napalpí. Digamos, que niños que vienen a escuelas interculturales bilingües acá en Javier sepan de la rebelión de San Javier, por supuesto, ¿no? Y bueno, y en toda la provincia. Pero digo, estas inquietudes en las escuelas interculturales bilingües tienen una fuerza especial, una significación especial, porque bueno, son justamente mismas víctimas y estos bueno, mismos protagonistas de estos hechos dolorosos, que bueno, que se encuentran en esta cuestión de, por un lado, resguardar lo propio y por el otro lado, la necesidad de hacer que esas voces silenciadas dejen de estar silenciadas o puedan transmitirse a las nuevas generaciones, o que sus propios niños conozcan esto que a sus antepasados les ocurrió, ¿no? Entonces, las clases que vienen también vamos a retomar esto. Ya Graciela en la clase anterior mencionaba de qué manera en su escuela en Rosario habían abordado la masacre de Napalpí. En las próximas clases vamos a trabajar sobre materiales didácticos y de qué manera, bueno, didácticamente transmitir estos hechos.
Bien, algunas preguntas para la reflexión, porque obviamente que lo más interesante para nosotras de estos encuentros presenciales es escucharlos a ustedes, ¿no? Yo sé que ustedes vienen a escucharnos a nosotras, pero bueno, me parece que es muy importante que la palabra circule y que estas cosas se puedan poner en discusión y que, bueno, ustedes que están siendo protagonistas de estos procesos en las escuelas, puedan también tener su voz, ¿no? Entonces, la primera pregunta es para todos, para quienes nos vayan a estar mirando desde sus casas en algún momento, reflexionar esto de cómo abordar en el aula los hechos dolorosos para los pueblos indígenas. Y la pregunta por ahí para hoy, para ahora, acá, si tenemos un tiempito, es cómo influye, para quienes son de San Javier, ¿no? Y quienes no son de San Javier y están acá, pueden retomar la pregunta 1. Pero para quienes son de San Javier y quienes nos están escuchando, bueno, siendo parte de esta historia de la que estamos hablando, la pregunta sería ¿cómo piensan que influye la historia de la rebelión en los procesos de identificación y de memoria de los niños indígenas y no indígenas en sus escuelas? Bueno, ¿les parece son 3:10, hasta las 3:30 que se junten y charlen y después, bueno, pasamos el micrófono y de las 3:30 hasta las 4 menos alguito, hasta que se nos termine el tiempo, bueno, hacemos circular la palabra para entre todos pensar estas cuestiones, ¿sí? Bueno, bien, ¿quién quiere pasar? Acá tenemos una sillita. Lo único que sería, habla una persona por grupo, Sí. por el tema tiempo. Así que él o la que quiera. Bueno, buenas tardes para todos. Bueno, mi nombre es Rolando Cardoso, yo soy COM, de acá de Santa Fe. Y bueno, me acompañan acá las compañeras de Rosario, también COM. Así que, bueno, ahí estuvimos debatiendo como la pregunta que nos hicieron, ¿no? Cómo involucra o cómo surge o cómo influye la temática indígena en los chicos. Y bueno, nosotros primero, antes que nada, yo por ejemplo, en mi caso como maestro intercultural, a los 200 años de la Constitución, nosotros leímos una parte importante de la Constitución que fue también la que marcó este tema de los genocidios, este tema de las masacres, que Argentina en sí como que marcó también el camino a las masacres, porque hizo un artículo donde autorizaba, digamos, el trato pacífico con los indios y también a la conversión del catolicismo de todos los pueblos originarios. Entonces partimos desde ahí cuando nosotros, no sé si el año pasado celebramos los 200 años de la Constitución, pero en la escuela trabajamos este texto con los chicos donde empezaron a ver que triste, ¿no? Porque el Estado argentino como que estuvo avalando todo ese tipo de maltrato, digamos, a las comunidades originarias. Por eso, digamos, también el Estado es responsable de todo un montón de cosas que pasaron las comunidades originarias. Y bueno, a través de ese escrito, bueno, pasaron un montón de cosas. Por eso hay que también trabajar mucho en esa Constitución que se escribió en el año 94, se reformó la Constitución, pero pasó todo lo que tenía que pasar. Y bueno, siguen pasando cosas, muchos hablamos de reconstrucción, allá con los compañeros que estuvimos hablando hoy. Hay una compañera que dice que a su edad recién está conociendo este tema de los pueblos indígenas cuando la escuela de antes enseñaba que Cristóbal Colón llegó a América y descubrió, y bueno, y de ahí ya eran dueños de la tierra porque ellos la descubrieron, cuando en realidad América ya estaba habitada por pueblo originario. Bueno, y después también sin olvidar que la formación de estados estuvo también por la masacre indígena. Muchos indígenas murieron, por eso hoy existe el Estado argentino, y además que existe el Estado argentino, se escribe una Constitución con una forma discriminatoria también hacia los pueblos originarios, ¿no? Así que bueno, eso es lo que primero tendríamos que trabajar mucho en los chicos, esa parte de la historia, dónde comienza todo, para que después nosotros podamos contar. Yo estuve trabajando con la masacre de General Obligado,
donde le mostraba imágenes a los chicos y me decían, profe, ¿por qué trae imágenes tan tristes? Y había que contar, de una manera u otra teníamos que contar ese tema, porque en realidad nuestro proceso es difícil. Nuestro idioma lo mantenemos hasta el día de hoy, pero nuestro proceso de vida es difícil. Hasta el día de hoy yo estoy hablando el castellano ahí como forma obligada para poder comunicarme con ustedes, porque si yo llego a hablar en mi idioma no me entenderían. Eso pasa con los chicos también cuando entran a la escuela, cuando conocen su idioma. Comentábamos ahí con los compañeros que a veces los chicos cuando le hablan captan las palabras, las traducen, y si no entienden se quedan ahí como sin entender, y el maestro está parado ahí como que es el que no entiende, que es el que no sabe, que es el que no comprende. Entonces nos paramos desde un lugar como que yo soy el que viene a enseñar, pero en realidad no comprendemos más allá de la historia, más allá del lugar, de dónde viene, cómo es su rasgo, porque los pueblos indígenas tienen su rasgo, ¿no? Su forma, su mirada, su cara, entonces se conoce como pueblo indígena. Pero en el tiempo nosotros hemos cosechado un montón de cosas, aprendizajes, hemos estudiado también mucho del tema de la ley indígena. Entonces queríamos compartir eso, desde la formación del Estado hasta la Constitución de 1853, empieza todo lo que pasó, lo que estaban contando acá las compañeras, que parece algo irreal, que parece que es de una película, que parece que es de un sueño, pero pasó, y pasó en todas las comunidades, no solamente acá, pasó en muchos lugares, y no sé si sigue pasando, pero hay que trabajarlo, hay que mostrar, hay que estar. Así que eso quería compartir. Muchísimas gracias. Gracias. En esta presentación, vení compañero, nos vamos a presentar, en realidad representamos diferentes niveles. Mabel, bueno, buenas tardes compañeros, para mis compañeros idóneos, mi nombre es Mabel Leiva, soy maestra intercultural de la Escuela 1381 de Rosario. Bueno, desde lo que estábamos hablando con los compañeros es sobre este tema, ¿no? Que nos toca mucho a nosotros como maestros bilingües, y de poder dar la clase, ¿no? Desde, como dice la profesora acá, que desde el dolor, ¿cómo hacemos nosotros para afrontar nuestra historia de contar a los chicos, ¿no? Que a veces es algo muy cruel, contar esas cosas y no saber cómo hacerlo, ¿no? Bueno, yo desde mi punto de vista trabajo con los chicos de nivel inicial hasta séptimo. Y segundo ciclo, séptimo, trato de, como son un poquito más grandes, trato de contarles, ¿no? Muchas veces desde alguna celebración, alguna fiesta importante, o de algún relato de estas historias. Y entonces ahí cuento, ¿no? Y también no nos olvidemos también que ahora, en la actualidad, nosotros, la generación de ahora, de nuestras comunidades, hemos perdido un poco el tema de la lengua. ¿Pero por qué? Porque quizás nuestros padres, nuestros abuelos, no nos enseñó o no les enseña el idioma com por miedo, ¿no? Miedo a la discriminación en las escuelas, y quieren que sus hijos puedan incorporarse en la sociedad sin mirarlos de una manera discriminatoria, ¿no? Entonces también nosotros eso lo tenemos en cuenta como maestros, docentes, y bueno, y como dijo el compañero que acaba de pasar, que tenemos que buscar una manera de seguir trabajando sobre este tema de los genocidios, de que no nos olvidemos nuestra historia, aunque duela, pero tenemos que trabajarlo en conjunto con los maestros
docentes de grado, ¿no? Esto de la pareja pedagógica, también, sí, y nivel secundario, nivel inicial, de poder buscar la manera de poder trabajar este tema. Bueno, este es mi aporte. No, y simplemente para no hacerlo muy largo también, porque Mabel lo explicó muy bien, nosotros que somos docentes de escuelas comunes, como todo hecho histórico y como todo acontecimiento, sí hay que conocerlo, entonces hay que trabajarlo. La única manera de no volver a cometer los mismos errores y poder modificar, sí, ciertas situaciones es conociendo los hechos. Entonces hay que buscar la vuelta con los recursos, con la manera que sea, pero no ir a los extremos, también lo hablamos, como dice Gastón muy bien, ni por ejemplo a los más pequeños no le podemos poner imágenes sangrientas, pero a lo mejor también lo podemos hacer desde un relato, desde una ronda, desde algún juego. Entonces consideramos que sí es muy importante conocer la historia para no volver a cometer y para evitar el dolor que han sufrido nuestros pueblos. Y otra de las cosas que también nombraba Mabel es de decir que de punta a punta en nuestro país estamos todos unidos y hay todo tipo de personas y de pueblos originarios. Entonces tenemos que conocer también la diversidad y no quedarnos anclados a lo mejor en nuestra comunidad. Bueno, como dije, representábamos diferentes niveles, tenemos puntos en comunes y uno de los puntos en comunes en los que coincidimos es que las voces que fueron silenciadas por mucho tiempo, como hablábamos con la compañera, como un estilo de protección de lo que ocurrió, hay que empezar a trabajarlas con las nuevas generaciones. Me toca a mí trabajarlo con los chicos de la comunidad, trabajo en la escuela 518, Carlos Fuentealba, y esas voces que fueron silenciadas por mucho tiempo hay que empezar a trabajarla a través de la memoria. Una memoria constructiva, una memoria que muestre cómo fueron nuestras tierras, cómo son nuestros pueblos originarios y que estos pueblos originarios están y persisten y la lucha va a seguir para que nuestra historia se conozca. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Gastón, soy profe de música, soy de la comunidad COM, actualmente estoy trabajando en la escuela 1333, Nueva Esperanza, y en la escuela San Juan Diego. Bueno, replicando las mismas palabras que dijeron ya mis compañeras, mi hermana de la comunidad, simplemente esto, por ahí en esta inexperiencia de mis comienzos siendo docente, me ha tocado atravesar, dando tutorías en secundaria e intentar atravesar la interculturalidad de una manera un poco brusca, si se quiere, en las clases sobre la temática del genocidio en Napalpí. Y por ahí ir de lleno, como le comentaba Celia, ir de lleno con algo cruel y algo sangriento, por ahí no es la forma. Y en este proceso de transitar la escuela, del ser docente, hemos adquirido, si se quiere, diferentes tipos de herramientas para tratar de no romantizar, como decíamos en un comienzo, este tipo de procesos, pero tampoco hacerlo de una manera tan cruel, si se quiere, como hemos sido sometidos históricamente. Nada, simplemente eso. Muchas gracias, Niachek. Bueno, buenas tardes. Bueno, nosotros hicimos un grupo pequeñito ahí. Somos docentes que trabajamos en escuelas intercultural y también en escuela común, ¿verdad? Y ella que es docente de idóneo. Con la ayuda también de Héctor Catorí, yo estoy trabajando en la escuela 6173 de Campo el 94 hace muchos años. Docente de música. Bueno, sacamos algunas reflexiones. Creemos que es un hecho histórico que nos permite contextualizar y acercarnos para abordar la política del momento, cómo eran tratados, cómo era la explotación, su economía, y nos lleva a pensar sobre los ancestros, traer a las memorias, los hechos, lleva a reflexionar también, a sensibilizar y a empatizar.
este hecho histórico no se reduce solo a lo que pasó, sino a lo que nos invita a ver cómo sigue, cómo se sigue, ¿no? Entonces, también nos invita a poner en evidencia la otra historia para que no quede oculta y se visibilice. Ella... Buenas tardes a todos. Mi nombre es Elancho Verónica, soy doña de acá de la 436. Es un hecho importante que no puede pasar de-percibido, porque en esa fecha podemos visibilizar todo lo que es la historia de nuestra ciudad. El último malón lo abordamos a través de lo que ya está escrito, a través de la película, de los diarios. Después de eso se analiza, los chicos mismos investigan, les interesa la historia de San Javier. Aparte de interesarles la historia de San Javier, le interesa también lo que es todo lo que el pueblo mocoví pasó, por qué es lo que llevó a eso, por qué dejó de llamarse para nosotros Último Malón y pasó a ser la última rebelión mocoví. Y ellos mismos, la empatía de ellos mismos, de darse cuenta de que realmente los indígenas, nosotros, el pueblo mocoví, realmente era un pueblo muy abusado por la explotación. No solamente eso, nos arrancaban nuestros niños. Y eso mismo lo lleva a ellos a ponerse en empatía, digamos, del lugar al otro, y dicen, es obvio, señor, que en un momento iban a rebelarse. Pero les encanta saber sobre la historia, es muy dolorosa. Nosotros tenemos la posibilidad de traerlos acá y qué pasó en esta calle, dónde le tiraban, cómo fue, quién es lo que dijo el brujo, todo lo que pasó, digamos, por nuestra cultura y a veces por nuestra ignorancia y también por esa época que creíamos que esas balas se iban a convertir en barro. Igual yo tengo la certeza y siempre digo que igual no, hay gente, hoy las balas de barro existen, son las que nos enseñan diariamente, somos el puente de los niños del futuro y los ancianos que nos cuentan la historia, nos pasan nuestra cultura. Y a ellos les gusta, así que se meten, investigan, analizan, porque no solamente escuchan nuestra voz, sino que también la voz del no indígena. Entonces ellos mismos analizan, pero ellos deben conocer lo que es y tener una mente abierta a cualquier situación y decir, para que no vuelva a pasar, que no vuelva a suceder. Y eso es importante porque ellos mismos te dicen esto, que no vuelva a pasar. Y no solamente el que se reconoce, porque llegan nenes que te dicen mi abuela, vos sabés, señor, que mi abuela, y ya empiezan a reconocerse con el solo hecho de decirte mi abuela me contó que mi abuelo participó. También es otra lectura, porque ellos mismos traen la historia a la clase. Y vos ves que tu trabajo, que vas haciendo como hormiguita, que trayendo la cultura y la historia dentro de la escuela, está largando frutos. Porque ya dejamos de decir, pasó, le pasó a... Empiezan a decir, a mi abuelo también le pasó, participó, y empiezan a reconocerse, y eso es importante. Y es muy importante. Y es nuestro logro como docente. Y es lo que uno lleva a la casa, y el placer de decir, hoy en día hay chicos que ya se empiezan a reconocer de dónde viene y quiénes son. Simplemente gracias. No soy docente, estudié pero nunca ejercí. Gracias a ANSAFE, a mi ANSAFE de San Javier, porque gracias a este ANSAFE hoy podemos visibilizar nuestra historia, tener nuestras escuelas hoy intercultural. Pertenezco a Consejo de Ancianos
bala de barro, que hubo que formarlo para poder conseguir nuestras escuelas. Y gracias a esta ANSAFE, hoy en mi pueblo San Javier y alrededor, por fin se está conociendo realmente la historia del pueblo mocoví, después de tantos años. Conocer la rebelión, qué es lo que pasamos, qué es lo que pasamos. Así que simplemente, gracias a ANSAFE de San Javier por este compromiso con el pueblo de indios mocovíes. Nos queda muy poco tiempo, pero mucho que hacer desde la educación. Eso es lo que quería aportar. Nuestros ancestros o nuestros abuelos, nuestras madres, nos enseñaron ser bondadosos. Ansorela, el primer paso que damos. Kata awotkan on, awotran on, dice, haz el bien. Esa es la enseñanza previa a decir nuestra identidad. Después dicen, no te avergüences de tu gente. Otra enseñanza. Después dice, no abandone tu cultura. Después dice, hable tu idioma, tu lengua materna. Así que para agradecer a ANSAFE necesito que pase Daniela, Mabel, que pasen para saludar al pueblo de San Javier y a la docencia presente. Todos los hermanos kami kompi, kami wopi, Sayer kami saglete, kami sachanavit, son mis hermanos kom. Así que nos presentamos, y gracias a mi hermana, ella es de San Javier, así que nos acompaña Cardoso, Iván, Rosana, ahí pónganse, porque Ángel, Alfredo González, y Nana Compi, Carbo, nuestra gente, nuestra nación Com. Esta es nuestra manera de presentarnos ante el pueblo de San Javier, ante la docencia del gran gremio que nos acompaña en Najavit esta tarde. Así que nuestra fuerza es esta. La juventud del pueblo Com ya ejerce educación intercultural bilingüe. Y gracias a Viviana Francisco, que nos acompañó esta madrugada, temprano, a las 4, a las 5 de la mañana, 3 de la mañana, estamos junto con ella apoyando a esta lucha. Carpa Blanca, sí, esta lucha de educación pública. Así que estamos en esta lucha, vamos a estar presentes. Si podemos cantar un cantito así corto, para poder no demorar tanto. No podemos cortar el tiempo, pero sí somos así. Yakto kami kaya bato dana caye ko kita ge da kamonita damayen ami saboteke damayen kami saboteke. Cardoso. Desde la identidad, desde la identidad propia, que metamos adentro nuestra identidad propia las escuelas, los salones de clase, hablar de lo nuestro, ¿sí? Y después pasar a la virtualidad. Gracias, profe, gracias. Ñachek.